El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el texto que se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 10. El libro de Ezequiel, capítulo 10. Bueno, yo por lo general no soy de mencionar los títulos. La Biblia tiene unos títulos que no sabemos quién los puso. Algunos están muy buenos, otros no tanto. Entonces, como no, esos títulos no son inspirados por Dios, no es algo que tenga que ver con la palabra, sino que es algo que se hizo para favorecer la lectura de la Biblia, la comprensión de ella. No los menciono, pero como el pasaje es muy largo, lo voy a mencionar y así abrevio lo que vamos a leer un poquito. Acá dice: la gloria de Dios abandona el templo. Y esto es algo previo a la destrucción del templo, ¿sí? El imperio babilonio entraría a la ciudad de Jerusalén y destruiría todo, incluyendo el templo que había construido Salomón, y que cuando lo construyó y lo dedicó, dice la palabra del Señor, que la gloria de Dios entró visiblemente adentro del templo. Todo el mundo pudo ver una nube que entraba al templo. Dice que los sacerdotes que ministraban en el templo no podían hacerlo a causa del peso de la nube. La nube era como que no les permitía hacer su tarea con libertad. Era una nube espesa, no era una nube liviana, sino algo espeso que los corría, que les impedía, ¿verdad? Y justamente acá en el capítulo 10 del libro de Ezequiel, Dios está saliendo del templo, y esto es un significado de que cuando el Señor se va, cuando el Señor se corre, cuando el Señor se pone a un lado, significa de que las cosas que vienen no son buenas, no son realmente agradables, sino que Dios va a permitir que el enemigo haga lo que él quiera. En este caso, la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, la destrucción de los muros, la mortandad de montones de personas. Realmente una situación difícil y complicada, pero que nos trae a nosotros una enseñanza, ¿sí? Para advertirnos que no nos suceda a nosotros lo mismo. Leemos un poquito, es medio, habría que comprenderlo comparándolo con el capítulo 1 de Ezequiel, donde Ezequiel ve la gloria de Dios y la ve de una manera y la describe de esa manera. Ahora, cuando en el capítulo 10 vuelve a ver la gloria de Dios, describe de manera similar. Miré he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Es la gloria de Dios. Lo que pasa que él describe lo que ve. Imagínense, describir la gloria de Dios no es algo muy lógico que digamos, no es que vamos a mencionar una acción o un edificio o una creación humana que la cual la podemos describir con mayor facilidad. Estamos hablando de la gloria de Dios, de algo y de alguien que sobrepasa nuestra capacidad de entendimiento, ¿verdad? Y habló el varón vestido de lino, un ángel, y le dijo: entra en medio de las ruedas, debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Eso significa juicio de Dios. Y entró a vista mía, y los querubines estaban en la mano derecha de la casa, a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó por encima del querubín al umbral de la puerta. Hasta ahí vamos a leer, porque la gloria de Jehová se iba corriendo hasta que se va de la casa, ¿sí? Hasta que ya no está más en el templo. Cuando fue construido el templo y dedicado, la gloria entró. Ahora Dios permite que el templo sea destruido
entonces antes de que eso suceda, Él se va, Él se corre. Y esto nos enseña, mis hermanos, que Dios tiene un tiempo, una paciencia. ¿Sí? Nosotros a veces es como que tironeamos de una soga con nuestras actitudes, con nuestra forma de vivir, con nuestras palabras, con nuestras acciones, que tienen que ver con actuar y tiene que ver con no hacer nada, ¿no? Hay veces que nuestras acciones, nuestra manera de proceder trae como consecuencia de que Dios se corra, y a veces el no hacer nada, cuando sabemos que lo tenemos que hacer, también hace que el Señor se corra. Y cuando el Señor se corre, bueno, entonces el enemigo tiene la libertad de hacer todo lo que él quiere hacer. Y eso es dolor, sufrimiento, angustia, es perturbación, es realmente un momento muy desagradable, que fue lo que le pasó a la ciudad de Jerusalén. Fue destruida, ¿sí? Dijimos esto, mucha gente murió, mucha gente que el Señor le dio palabra a través de los profetas para que se arrepintieran, y ellos no se arrepintieron. Ellos guardaban en su corazón todas las cosas que hacían que eran desagradables a los ojos del Señor, se mantenían en sus 40, y entonces Dios dijo, bueno, hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos, ¿no? Es difícil entender, ¿no?, que el Dios de misericordia en determinado momento tenga que decir hasta acá llegamos, ¿no? Pero es el hombre, en realidad, con su comportamiento, el que lo obliga a Dios a tomar ese tipo de decisiones, porque nos olvidamos de que Dios es misericordioso, pero Dios es Dios de justicia. ¿Sí? Y si el Dios de justicia envió a Jesús en la cruz del Calvario para pagar el pecado nuestro, para cancelarlo, para que alguien llevara el castigo, ¿cuánto más el Señor va a actuar sobre nosotros, o se va a correr para dejar que el enemigo actúe sobre nosotros, cuando nosotros, por acción o por omisión, estamos comportándonos de manera indebida delante del Señor? El Señor quiere que nosotros caminemos con Él, de la mano de Él, todos los días, y lo decimos y lo alentamos, pero a las personas a que busquen del Señor, a que dejen que el Espíritu Santo hable a su corazón, corrija. El otro día hablábamos el domingo en la iglesia que el Espíritu Santo es como que tiene un volante dentro nuestro y nos va diciendo para acá, para allá. Él es el que va conduciendo nuestras vidas. Pero ¿qué pasa cuando desoímos al Espíritu Santo? Cuando no le hacemos caso. ¿Qué sucede cuando nosotros le damos la espalda al Espíritu Santo? Bueno, una vez, 2 veces, 3 veces, y el Señor se va alejando despacito. Lo vamos corriendo nosotros despacito de nuestra vida, hasta que llega un momento en que el Señor dice, bueno, como no entendés mis palabras, voy a dejar que el enemigo actúe sobre tu vida, y entonces tal vez por la aflicción, tal vez por la adversidad, te des cuenta de lo que tenías y quieras volver a mí, ¿no? Lo que le pasó al hijo pródigo, que él se gastó todo el dinero que tenía, y cuando estaba realmente mal, cuando él quería comer las algarrobas de los cerdos, así nos cuenta la Biblia, él quería comer y no lo dejaban porque era para los cerdos. Él ahí se dio cuenta que en la casa del Padre tenía comida, tenía lugar, tenía todas las cosas, y dijo, voy a volver a mi casa y voy a pedirle perdón a mi papá. Y el Señor, que era el Padre, ¿no? El Padre es Dios. Cuando lo vio venir así, todo arrapiento, lo besó, lo abrazó. ¿Cómo no lo va a perdonar? Lo perdonó, claro. Por eso es importante que cuando nosotros empezamos a vivir situaciones difíciles y complicadas, lo que tenemos que hacer es buscar el rostro del Señor y pedirle perdón. Dios es un Dios de misericordia. Muchas veces las consecuencias de nuestro pecado no van a ser quitadas rápidamente, para ser atenuadas por nuestro arrepentimiento. Si es realmente profundo, el Señor va a atenuar, insisto, esas consecuencias, pero el pecado siempre trae consecuencias. Siempre trae consecuencias. Una vez que el Señor nos perdonó
y fue gratis cuando nosotros vinimos al camino del Señor. Pero todo pecado que venga a partir de ese momento trae consecuencias. Si es una cosa así menor, bueno, no, va a pasar, no va a haber mayor consecuencia, pero si la cosa se agrava, entonces sí, el Señor va a traer que situaciones o va a permitir situaciones sobre nuestra vida que nos van a resultar desagradables. Por eso es importante que día a día nosotros estemos a cuenta con el Señor. Es imprescindible no dejar que las cosas se vayan pasando, no dejar que las cosas se vayan juntando, sino día a día decirle: Señor, perdóname todos mis pecados, y oír la voz del Espíritu Santo. A veces oramos así a las corridas, por eso no podemos escuchar la voz del Espíritu Santo, que es dulce y suave, pero deberíamos oírla para que nos diga esto no, esto sí, andá para allá, volvé para acá, y el Señor de esta manera nos libre de toda situación adversa y nos mantenga bajo su bendición, bajo su gloria, bajo el poder del Espíritu Santo. Oramos. Señor y Padre, gracias te damos en este día, te alabamos y te bendecimos, Señor. Señor, sabemos que a ti no te agrada correrte del lugar donde estamos nosotros, que tú nos amas, que quieres una relación con nosotros diaria, pero somos justamente nosotros los que muchas veces te damos la espalda. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, por actuar de manera terca, Señor, de manera así soberbia, Señor, que pensamos que nuestras decisiones son lo más importante, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a volver a ser personas dependientes de ti, Señor. Personas que esperan en ti, Señor. Personas que dependen de todo lo que tú guías, Señor. De todo lo que tú quieres hacer en nosotros. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén y amén. El Señor les bendiga.